Nos honra con su presencia don Rafael Caballero, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia, el doctor Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Destacamos también la presencia de don Pablo Rojas, viceministro secretario adjunto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, CEPRELAT, don Rafael Ávila, defensor del pueblo. Nos honra también con su presencia la señora Nancy Salomón, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. La señora Andresa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Don Jorge Marcelo Cronaueter, director nacional de Migraciones. La señora María Teresa Peralta, directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Asimismo también nos acompaña el señor Badreddine, a ver si pronuncié bien, Ad El Maumi, embajador del Reino de Marruecos en Paraguay. Representantes de instituciones del Estado, damas y caballeros, invitados especiales, a los amigos de la prensa, nuevamente sean todos muy, pero muy bienvenidos. Esta es la segunda edición de la especialización organizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, con el valioso apoyo del Ministerio de Justicia del Paraguay y la Procuraduría General de la República del Paraguay. Este curso busca fortalecer las capacidades de actores clave del continente para la implementación efectiva de las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el diseño y ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Para dar inicio formal a esta semana presencial en nuestra querida capital de la República del Paraguay, vamos a escuchar los mensajes de nuestras autoridades, para lo cual ya pedimos el concurso de la señora Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, muy buenos días. Hago mío los vocativos protocolarios. Saludo en general a todas las autoridades que nos acompañan, a los invitados especiales y desde luego a los participantes del curso que nos honran con su presencia, participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela que nos acompañan esta mañana. Les doy la más cordial bienvenida a la inauguración de esta segunda edición del curso internacional Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Gobierno de Paraguay por auspiciar este seminario y por su fina hospitalidad y atenciones para nosotros. Bueno, ustedes saben que vivimos una época en que la palabra libertad es invocada con frecuencia, pero no siempre con un compromiso genuino. Líderes contemporáneos de distintas latitudes y espectros ideológicos se proclaman adalides de la libertad mientras desmantelan los pilares sobre los cuales ésta descansa, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Ante esta paradoja es importante recordar que el desarrollo no puede reducirse a temas económicos como el aumento del ingreso per cápita o la simple expansión de los mercados. El desarrollo en su concepción más humana y ética, es el proceso de ampliación de las libertades reales de las personas. La libertad de vivir con dignidad,
de participar en la vida pública, de expresarse libremente, de acceder a la salud, a la educación, a la justicia, entre otros. Y para que estas libertades sean reales y no meras ilusiones retóricas, deben estar garantizadas por derechos basados en la dignidad de las personas. Los derechos humanos, por lo tanto, no son un lujo ni una concesión ideológica. Además de condiciones para la vida digna, son condiciones estructurales, esenciales para el desarrollo y la verdadera libertad. Ningún país puede considerarse libre si encarcela a la disidencia, silencia a la prensa, criminaliza la protesta o concentra el poder. Y ningún desarrollo puede ser sostenible, ninguna inversión segura, si en vez del derecho prevalece el arbitrio de una persona o grupo reducido de personas. Tampoco puede existir seguridad para nadie si se excluye a los más vulnerables o se erosionan las garantías mínimas de libertad que protegen a cada ser humano frente al poder. De allí que uno de los principios más esenciales de la democracia sea el establecimiento de límites claros al ejercicio del poder. La historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando el poder se ejerce sin frenos, sin controles, sin rendición de cuentas y respeto a los derechos de las personas, la libertad se convierte en una palabra vacía. Y son precisamente los derechos humanos, como la independencia judicial, la libertad de expresión, la transparencia en la función pública, la participación política pluralista, la igualdad, entre otros, los que actúan como diques de contención frente al autoritarismo y la arbitrariedad. Y estos derechos no solo protegen a las personas frente al Estado, sino que fortalecen la legitimidad propia del poder público. Garantizan el diálogo, la deliberación y los límites al ejercicio del poder. Y por eso mismo deben ser protegidas no solo en el ámbito interno, sino también en el plano internacional. En ese sentido, los sistemas regionales de derechos humanos, como el sistema interamericano, fueron concebidos como un complemento del perfeccionamiento continuo de nuestros estados de derecho. No son una amenaza a la soberanía estatal, sino una expresión moderna y legítima de soberanía orientada a reforzar la protección de la libertad y la democracia en la región. Y parte crucial de todo este esfuerzo visionario que tuvo la Organización de Estados Americanos al crear el sistema interamericano y en particular la Corte Interamericana como Tribunal Regional de Derechos Humanos, finalmente descansa la voluntad de los estados en cumplir de buena fe los compromisos adquiridos para garantizar la vigencia de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana y otros tratados regionales como instrumentos que buscan reivindicar a las víctimas cuando los estados les han fallado. Y todo esto de nada serviría si no se logra este efecto transformador para erradicar las graves violaciones de derechos humanos y las raíces que lo causan. Y es por ello que el cumplimiento de las sentencias de la Corte viene a ser una piedra angular de todo el sistema. De lo contrario, los postulados de la Convención Americana se convertirían en letra muerta. Y como saben, la Corte se ha caracterizado por ser un tribunal pionero respecto a las medidas de reparación. Entre las distintas medidas que ordena, las garantías de no repetición son las que apuntan a desarticular el hecho generador de las graves violaciones de derechos humanos para que éstas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Son medidas que tienen un impacto que trasciende a las víctimas de un caso concreto, beneficiando a toda la sociedad como un todo. Y dentro de estas garantías de no repetición, la Corte ha ordenado a los estados en muchas ocasiones la adecuación normativa interna cuando ésta es contraria a la Convención Americana o a estándares de protección desarrollados por la Corte en sus fallos. Ha ordenado distintas medidas de capacitación a funcionarios estatales en distintas temáticas de derechos humanos, medidas para la difusión, sensibilización o educación de la sociedad en temas de derechos humanos, e incluso en algunos casos el tribunal ha ordenado a los estados el diseño e implementación de políticas públicas.
Es el caso de mi país, Costa Rica, que se ha visto beneficiado con esta interacción entre el sistema nacional y el sistema internacional para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, que será el motivo de mi disertación esta mañana más adelante con ustedes. En ese sentido, la vocación transformadora de las sentencias de la Corte requiere muchas veces de políticas públicas que no solo reconozcan las violaciones y reparen a las víctimas, sino que también aborden las causas estructurales para evitar la repetición. Y anualmente la Corte supervisa cientos de medidas de reparación mediante complejos sistemas de monitoreo. Esta realidad nos muestra lo crucial de establecer sistemas de coordinación interinstitucional para que las medidas ordenadas se implementen de mejor manera en beneficio de las víctimas. Y entonces la creación de redes entre funcionarios de diversos sectores del Estado, expertos, representantes de la sociedad civil de distintos países, como los que van a estar presentes en este curso, nos permite a nosotros como Corte darnos cuenta de cuáles son nuestros aciertos y nuestros desafíos comunes para nosotros poder mejorar nuestro trabajo. Y solo con esta cooperación regional lograremos convertir medidas de reparación de la Corte en transformaciones reales para vencer las graves causas de violaciones de derechos humanos que históricamente aquejan a nuestra región. Comprender este enfoque de las sentencias de la Corte nos alienta a pensar en soluciones creativas, multidimensionales, en cada país, adaptando las políticas públicas a las necesidades de las personas afectadas. Quiero invitarlos a emprender este curso con la convicción de que nuestro trabajo conjunto tiene el poder de ser un catalizador para la acción, un espacio donde la reflexión se convierta en política pública efectiva y donde el compromiso con los derechos humanos se fortalezca en cada uno de nuestros países. Nuevamente reitero mi agradecimiento a las autoridades de Paraguay por acoger nuestro seminario y a todos ustedes por su participación y atención. Muchas gracias. Con este caluroso aplauso saludamos la participación de la señora Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien nos entregó así el saludo inicial para este inicio protocolar de nuestro curso. Ya enseguida vamos a tener la valiosa ponencia de la doctora Nancy a continuación. Pero mientras tanto, vamos a solicitar que la señora Andresa Caldas también nos dé sus palabras de bienvenida para este curso. La señora Andresa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a esta mesa de autoridades con mucho cariño a la presidenta Nancy, al ministro Rodrigo, al procurador Marco Aurelio, decir de la alegría de estar otra vez acá en Asunción, en Paraguay, y decir que es un verdadero honor poder darles la bienvenida en nombre del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur a esta semana presencial de la segunda edición de nuestro curso internacional, Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación. Me llena de satisfacción estar acá hoy, acá en Asunción, acompañando otra vez este proceso formativo que nació de un esfuerzo conjunto común entre el PPDH y la Corte Interamericana en 2023 y que tiene como objetivo fortalecer capacidades, intercambiar experiencias y sobre todo contribuir a la construcción de estados más igualitarios y más comprometidos con los derechos humanos en nuestra región. Así que quiero agradecer nuevamente, especialmente a la Corte Interamericana y todo su equipo por esta alianza sostenida a lo largo del tiempo y esa colaboración como un ejemplo de cómo dos instituciones regionales pueden actuar para trabajar conjuntamente, justamente para fortalecer las capacidades estatales. De hecho, cuando el IPPDH fue creado, hace 15 años, cumplimos 15 años
en 2024. La idea fuerte que consagró la creación de una institución en el marco del Mercosur era la creación de un anticóndor, ¿no? Tener esa idea como una idea símbolo de lograr que los estados, luego de ese terrible capítulo de nuestra historia, que fueron las dictaduras militares, logra imponerse de acuerdo y cooperar institucionalmente y regionalmente, no más para reprimir y violar derechos humanos, pero sí para promover y proteger los derechos humanos. Esa idea sigue vigente. El año de 2025, en este año, el segundo semestre, vamos a estar cumpliendo 50 años de esa articulación represiva y creo que la expresión de este curso, la expresión de esa conjugación interinstitucional es un ejemplo de que estamos avanzando en la protección, en la promoción y una coordinación positiva de los derechos humanos. Así queremos creer. Pero la segunda idea fuerte que se generó cuando se dio la creación, o cuando se pensaba la creación de una institucionalidad en derechos humanos en el ámbito del Mercosur, fue justamente la de no repetir y no competir con otras instituciones, pero sí un carácter de complementariedad, ¿no? La idea era justamente crear una institución que no iba a sustituir o reemplazar el trabajo tan valoroso del sistema interamericano en el seguimiento de casos, en el acompañamiento de denuncias de violaciones de derechos humanos, en las emisiones de fallos y sentencias, pero sí en esa importante tarea de complementariedad, de luego de tener los fallos, luego de las sentencias, cómo eso se concreta y se realiza en el terreno donde ocurren tanto las violaciones, pero también la promoción y la protección de los derechos humanos, que son los territorios, que son los estados, que son nuestras comunidades. Y cómo se da eso a través de las políticas públicas. Entonces, la creación en 2009 del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur se da en esa idea de este marco de diálogo y complementariedad que hoy también estamos viendo que está vigente y es una realidad. Quiero también renovar mis agradecimientos y felicitaciones al Ministerio de Justicia de Paraguay, acá en la persona del ministro Rodrigo Nícora, y a la Procuraduría General de la República, en la persona del procurador Marco Aurelio González, decir y celebrar la agilidad de que hemos logrado concretar ese esfuerzo común. Me recuerdo que hace menos de un año nos reunimos en julio en la oficina del Procurador General y pensamos traer esa experiencia de del curso en su segunda edición para poder también ser realizado en otros estados partes del Mercosur. Ustedes saben que en general nuestros espacios de formación se realizan en nuestra sede del IPPDH, que se ubica en el espacio Memoria y Derechos Humanos Exesma en Buenos Aires, pero la posibilidad de que sea esa formación itinerante, que se pueda trasladar y hoy estar acá en Paraguay es también para nosotras una muestra del compromiso regional con la construcción de capacidades estatales orientadas a la promoción y a la garantía de los derechos humanos. Así que la concreción de este curso comprueba que cuando hay voluntad política y cuando hay esa intencionalidad de llevar a cabo una articulación tan difícil que es concretar entre 4 instituciones y poder lograr tener una coordinación efectiva y regional e interinstitucional. También responde, creo, a una convicción compartida entre nosotros y entre nuestras instituciones de dar cumplimiento efectivo de las sentencias, que eso no se trata de una responsabilidad jurídica, tan solamente jurídica de los estados, pero también es una responsabilidad y una oportunidad para repensar e impulsar políticas públicas transformadoras en nuestros países. Es una oportunidad para avanzar hacia sociedades más justas, más equitativas, más respetuosas de la dignidad de las personas. Las sentencias de la Corte Interamericana no solo buscan justicia para las víctimas, pero sí también transforman leyes y políticas, como ha mencionado la presidenta Nancy, en toda la región y sobran ejemplos
de esa transformación positiva. Impactan directamente la vida cotidiana de las personas, pero también impactan la gobernanza e impulsan cambios en la gestión pública, en la normativa, en la jurisprudencia de nuestros estados. Así que no son solo sentencias, pero sí también herramientas potentes, poderosas, para exigir cambios estructurales, que son apropiadas nuevamente por quien ha demandado, por las organizaciones de la sociedad civil, por las víctimas, para también trascender el efecto de concreto de reparar una situación específica de una violación de derechos humanos, pero trascender para la exigencia de cambios estructurales. Sabemos que el cumplimiento de las sentencias, de las decisiones de la Corte, implica enormes desafíos al interior de los estados. Muchos de esos desafíos son estructurales, demandan respuestas coordinadas entre distintas áreas de gobierno, entre distintos poderes del Estado y con la activa y necesaria participación de la sociedad civil y de las víctimas. Por eso, desde el IPPDH, creemos que es esencial generar espacios como ese de este curso, donde podemos principalmente intercambiar experiencias, dialogar desde nuestras diversas funciones que acá están expresadas, desde el Poder Judicial, desde la Administración Pública, desde los organismos internacionales, de los órganos de control, desde la academia, desde la sociedad civil, para ir así buscando caminos comunes, pero respuestas situadas, enraizadas en nuestras realidades y respuestas creativas que hagan efectivo el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos en el ámbito interno. En esa idea de un constitucionalismo transformador, como menciona Roberto Gargarella, las sentencias de la Corte Interamericana no solo van a resolver los casos individuales, pero también van a reconfigurar el rol del Estado como garante de los derechos humanos. Y su impacto sistémico las convierte las decisiones, los fallos de la Corte en un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Durante esta semana vamos a tener la posibilidad de compartir esas experiencias. Más que nada, yo siempre invito que más allá de las clases magistrales, de las conferencias, pongan mucha atención y energía también en los intercambios que ocurren en los pasillos. Eso es quizá lo más rico de esta experiencia, de estar acá hoy en esta semana presencial y aprovechar y escuchar a los colegas las experiencias que cada uno pueda aportar como enriquecedoras para poder construir nuevas posibilidades, nuevas respuestas y soluciones, nuevas herramientas también valiosas para su trabajo cotidiano. Quiero reconocer, felicitar, agradecer el compromiso de quienes participaron activamente del curso a lo largo de los últimos meses. Parece que fue hace poquito que hicimos la sesión de apertura y acá vemos ese auditorio lleno, así que nos da mucha alegría saber que pudieron estar acá con todo el esfuerzo que eso implica a partir de cada responsabilidad profesional y personal que tienen, pero quiero rescatar y valorar profundamente el esfuerzo, la dedicación y el interés que han demostrado. Esa presencia de ustedes acá es una muestra de ese compromiso con la mejora continua, con el servicio público y con los derechos humanos. En este contexto tan desafiador, ¿no?, en que están bajo ataque o casi como amenaza de extinción, ¿no?, algo tan valioso y que nos ha costado tanto como la idea del Estado democrático de derecho, como la idea misma de los derechos humanos y como la idea del multilateralismo. Este curso refuerza una apuesta esperanzadora y un contexto tan desafiador. Quiero agradecer especialmente al equipo del IPPDH, agradecer acá la directora de investigación Patricia Gainza, la coordinadora de la escuela Aide Clos y todo el equipo del instituto en sus áreas de comunicación, de relaciones institucionales, de investigación, capacitación y administración, por su trabajo constante en un momento muy crítico para el instituto. Así que les agradezco la energía, las sonrisas, todo el esfuerzo que ponen y el profesionalismo y la calidad de su trabajo.
que hacen posible este espacio de formación. Estamos aquí porque creemos en el poder transformador del conocimiento, en la articulación institucional y en el compromiso por los derechos humanos. Les deseo una excelente semana de trabajo, que sea una oportunidad de aprendizaje, de encuentro y de renovación de este compromiso que nos une, la defensa y la promoción de los derechos humanos y de la democracia en nuestra región. Muchas gracias. Fueron las palabras de la señora Andresa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Asistimos a la apertura del curso internacional Cumplimiento de Sentencias de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación. Damas y caballeros, señoras y señores, quedan ustedes con el saludo del mensaje de Su Excelencia, el Ministro de Justicia, don Rodrigo Nicora. Es realmente para mí un honor, en representación del Ministerio de Justicia de la República del Paraguay, darles a todos la más cordial bienvenida al inicio de esta semana presencial de la segunda edición del curso internacional Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación. Quiero saludar especialmente a Nancy Hernández López, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien nos honra con su presencia, a Marco Aurelio González, nuestro Procurador General de la República, Marcos, al doctor Diego Moreno, nuestro juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Andresa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. También, bueno, tenemos una lista muy importante de personas presentes que nos están acompañando hoy. María José Méndez, presidenta del Grupo de Trabajo del Protocolo del San Salvador, OEA. A nuestro ministro, Walter Gutiérrez, nuestro ministro de la Niñez. Walter, gracias por acompañarnos. A nuestro viceministro de Justicia, Rafael Caballero. Gracias, Rafa, por estar acompañándonos hoy aquí. Excelente trabajo. Al viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el doctor Rubén Maciel Guerreño, a Pablo Rojas, el viceministro secretario adjunto de la CEPRELAT y ex compañero de colegio. Hola, Pablo. A nuestro defensor del pueblo, Rafael Ávila, gracias, querido doctor, por estar presente. A Nancy Salomón, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, actor clave en el cumplimiento de los derechos humanos. A Jorge Marcelo Cronaueter, nuestro director nacional de Migraciones, querido director. A María Teresa Peralta, directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidenta de la República, doctora. Al doctor Bradelin, perdón si lo pronuncio un poco mal, Ad El Mujimi, embajador de la República de Marruecos en Paraguay. Y al señor Víctor Vidal de la PNUD. Así también extiendo un cordial saludo a todas las autoridades presentes, a diplomáticos, a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas, a integrantes de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, a los puntos focales del CIMORE Plus, a miembros de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales, así como a los expertos y representantes de instituciones nacionales e internacionales que hoy día nos están acompañando. También doy una cálida bienvenida, sobre todo a los participantes del curso, en especial a quienes nos visitan, inclusive desde otros países, a quienes les recibimos aquí con los brazos abiertos aquí en Paraguay. Nos llena de orgullo destacar que en esta segunda edición de este curso se recibieron en total 1.934 postulaciones provenientes de 25 países de Iberoamérica,
de las cuales fueron seleccionadas únicamente 90 personas, lo que refleja el altísimo nivel de exigencia y calidad de esta iniciativa. La realización de esta semana presencial en Paraguay no solo representa un logro institucional, sino también refleja una valiosa oportunidad de capacitación para 40 funcionarias y funcionarios públicos del Paraguay. Lo que aquí buscamos es justamente elevar el nivel, las capacidades, el nivel profesional de cada uno de los participantes de este curso. Esta actividad es fruto del esfuerzo conjunto entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el IPPDH y el Gobierno del Paraguay, con el Procurador General de la República también, que nos acompaña en esta gran iniciativa. Y lo que se busca es justamente reflejar ese compromiso y esa convicción en reafirmar nuestro rol en la promoción y protección de los derechos humanos. Esta iniciativa representa mucho más que una capacitación, sino también genera un espacio donde podamos articular entre el conocimiento técnico, la experiencia institucional y el compromiso de nuestros estados con el impulso y la defensa de los derechos humanos en la región. Fortalecer las capacidades estatales para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin lugar a dudas, es un componente clave para la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en nuestra región. No se trata únicamente de cumplir en los papeles obligaciones internacionales, se trata justamente de buscar transformar esas sentencias en acciones concretas que realmente impacten positivamente en la vida de las personas. Especialmente hablamos de los sectores más vulnerables. El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso en el sistema interamericano a través del cumplimiento efectivo de las decisiones que dicte la Corte, la promoción de la transparencia y la consolidación de una cultura de derechos humanos que beneficie a toda la sociedad. Por ello, valoramos profundamente esta instancia de formación que impulsa el intercambio entre profesionales de distintas latitudes, fomenta el análisis crítico y fortalece la cooperación regional. Esperamos que esta semana sea, ante todo, un espacio de construcción colectiva, que cada clase, taller, diálogo y experiencia compartida sirvan para enriquecer el trabajo de quienes tienen la responsabilidad y la vocación de defender e implementar políticas públicas en sus respectivos países. Confío en que los aprendizajes que aquí se generen van a reflejar en cada uno de los países en mejores prácticas, instituciones más sólidas y sociedades más justas. Les deseo a todos una excelente jornada y el mayor de los éxitos en las actividades que hoy damos inicio. Muchas gracias y que tengan una hermosa semana aquí en Paraguay. Bienvenidos a todos. ¿Fueron las palabras? Fueron las palabras del ministro de Justicia, don Rodrigo Nicora, en ocasión de la apertura del curso internacional Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación. A continuación, damas y caballeros, nos quedamos con las palabras del Procurador General de la República del Paraguay, don Marco Aurelio González. Buenos días. La verdad es que es difícil ya decir algo nuevo de lo que ya se dijo. Te estaba haciendo señas para que suspenda nomás mi presentación. Nada más me queda repetir. Sé que van a encontrar mucha repetición, no hay nada que agregar. Bienvenidos. Estamos demasiado contentos como país de ser sede de esta segunda edición.
cuando hablando con Andresa y el ministro de Justicia surgió la posibilidad de hacer esta segunda edición, la semana presencial en Paraguay. Le comentamos al presidente y con la doctora le llevamos también la noticia al vicepresidente. Después nos quedamos en un aprieto con Rafa y el ministro de Justicia a ver qué hacemos si es que no sale, ¿verdad? Y vamos a tener que armar algo. Pero por suerte, gracias al apoyo de Andresa y al gran equipo de trabajo interinstitucional, esto pudo hacerse realidad. Estamos muy contentos, sobre todo porque nos visitan hermanos extranjeros, particularmente desde la Asociación Latinoamericana de Abogacía y Procuradurías. También hemos logrado sumar esfuerzos para llevar esto a cabo, para que se haga aquí y para que se tenga una participación y representación importante, porque sin duda son actores involucrados directamente en los temas que se van a tratar. Así como este curso se ve enriquecido con la participación de diferentes actores de la sociedad civil, ya sea funcionarios o personas que litigan o que tienen a su cargo el tratamiento de los derechos humanos. Desde el Paraguay, nosotros ratificamos el compromiso firme de cumplir con la mejora progresiva de los derechos humanos, de no retroceder en la protección de los derechos humanos. Como nos indica el presidente y vicepresidente, tratemos de ser los ejemplos, que cada reunión sea una oportunidad para proponer nuevas alternativas. Y al mismo tiempo estamos orgullosos, y esto no nos cansamos de repetir, no porque un paraguayo llega por primera vez a la Corte Interamericana, sino porque llega Diego Moreno. Creo que es el jurista especializado en Derecho Constitucional más importante que tenemos en nuestro país y de gran fuste y reconocimiento de la región. La profundidad de sus escritos, la calidad de sus enseñanzas es realmente un motivo de orgullo, y siendo tan joven, teniendo una trayectoria tan larga, es sinceramente un motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque el Paraguay está bien representado y la gente va a poder apreciar la calidad y el enorme compromiso que tenemos los paraguayos. La presencia aquí de tantas autoridades, falta Tania, que a lo mejor por compromisos, pero representantes de Paraguay ante las Naciones Unidas, la OEA, a María José, y las autoridades implicadas directamente en la tutela de los derechos humanos aquí nos dan fe de eso. El defensor del pueblo y todos los logros que ha logrado para el país en tan poco tiempo, y el compromiso que pone, veo a la gente incluso de la Secretaría Nacional de Cultura, de la CEPRELAT, de Migraciones, el ministro de la Niñez, por supuesto el ministro de la Justicia y todo el equipo, desde el SICSI. Doctora, en realidad tu compromiso es un motivo de orgullo. Y a toda la gente, incluso tenemos a un ex canciller entre nosotros. Eso demuestra que en serio los paraguayos queremos aprovechar. Agradecemos muy especialmente a la presidenta y a Andresa que haya permitido que esta primera sesión sea abierta al público, a más de los 90 participantes, porque va a ser una oportunidad para enriquecernos directamente, para tener de primera fuente unos debates sumamente ricos. Espero que aprovechen y, como ya se dijo antes, aprovechen más los breaks, que es donde se pueden intercambiar experiencias, y eso es lo que sirve, eso es lo que nos deja, y ese intercambio luego se vuelve amistad, y esa amistad luego se vuelve en una facilitación para un mejor trabajo de calidad. Así es que, una vez más, bienvenido a todos, y que este curso tenga el éxito que todos estamos seguros tendrá. Muchas gracias. Fueron las palabras del Procurador General de la República del Paraguay, don Marco Aurelio González. Bien, hasta aquí el saludo, los mensajes de nuestras principales autoridades que están ayudándonos a dar apertura al curso internacional, cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y políticas públicas para su implementación. Ya enseguida vamos a tener la ponencia de la señora Nancy, pero antes les veo muy cómodos en sus lugares y les voy a pedir que me ayuden a romper un poco el protocolo, porque seguidamente, según lo que reza acá el speech que me pasaron justamente los de protocolo y ceremonial,
que justamente vamos a ganarnos un poquitito la antipatía de ellos. Les voy a pedir, por favor, mientras los compañeros de la prensa van captando la instantánea oficial de nuestras autoridades, acá ellos solos, si nos podemos juntar hacia el medio para tener la primera foto oficial del curso, ya después de cumplir entonces esta foto, las autoridades van a ponerse ahí frente a ustedes y también para tener esa foto con todos los participantes del curso. Así es que, por favor, si vamos acercándonos hacia el medio lo más que podamos, por favor. Entonces, mientras las autoridades cumplen con esta foto entre ellas, luego se van a acercar a ustedes para cumplir también con esa foto grupal. Muchas gracias a todos. Invitamos a todos cordialmente nuevamente a tomar sus respectivos lugares en el auditorio para poder continuar con la apertura del curso.
Ahí está, doctora. Doctor. Bien, en honor al tiempo, vamos lentamente ocupando nuestros lugares para poder continuar con la apertura del curso internacional Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Políticas Públicas para su implementación. Ahora damos paso a la conferencia inaugural de nuestro curso y de esta jornada con el título Mirada Dual del impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso solicitamos la presencia de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Nancy Hernández López. Bueno, muchas gracias. Como dice el título o trata de explicar, he tenido el honor en mi vida de estar de los dos lados del mostrador del sistema interamericano y quería compartir con ustedes un poco de esa experiencia de cómo se vive el control de convencionalidad y el impacto que mi país ha tenido, las sentencias de la Corte, cómo se ha logrado acoplar el sistema nacional con el internacional para el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, en una experiencia que ha sido muy positiva, diría yo, en los últimos años para nuestro país y que ha moldeado todo nuestro derecho constitucional. Pero antes que eso quisiera corregir la omisión de no haberle agradecido al Instituto de Políticas Públicas, a su personal, a su directora, al personal de la Corte, de la Oficina de Supervisión de Cumplimientos, el gran esfuerzo que durante meses han puesto para que este curso sea posible, en acompañamiento con las autoridades de gobierno. Todo esto que ustedes están disfrutando y todos los detalles de la atención han sido coordinados con mucho cariño por estos equipos a los que yo les agradezco. También quiero aprovechar para saludar a la Procuradora Constitucional de mi país,
que fue compañera letrada en la Sala Constitucional, de donde viene mucha de la experiencia que yo les quiero contar. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos y algunos más de cómo la Sala Constitucional vive en la Convención Americana, el control de convencionalidad, el impacto que eso ha tenido en la vida de las personas, y también algunos ejemplos como presidenta de la Corte, de otro tipo de cumplimiento que tal vez no se monitorea, es a través de medidas provisionales, que es otra competencia que tiene la Corte, y cómo eso logra salvar vidas también en terreno, todo en colaboración siempre con los estados para mejorar el respeto y la dignidad de los derechos de las víctimas. Y bueno, y comienzo con señalar que mi país vive un acoplamiento intenso, bastante bueno, entre el derecho a los derechos humanos y el derecho constitucional, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Y eso nos ha facilitado mucho el cumplimiento de sentencias de la Corte y de los estándares de la Corte que se viven día a día. Y esto se debe a que en el año 1989 se rediseñó toda la justicia constitucional costarricense, y en ese rediseño participó quien fuera el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Rodolfo Pisa Escalante, y él visualizó lo que 14 años después en Almonacid, Arellana, se llamaría el control de convencionalidad. En mi país se vive por diseño constitucional 14 o muchos años antes que el primer presidente de la Corte al respecto. Y entonces, el derecho de los derechos humanos y la Convención Americana, desde luego, está incorporado al bloque de constitucionalidad al cual tienen acceso todas las personas a través de un recurso sencillo de amparo y habeas corpus en la jurisdicción constitucional, que tiene las siguientes competencias y más de 30.000 asuntos al año que atiende. Los primeros impactos directos se vieron desde tempranos años, cuando ya entró la jurisdicción constitucional en los años 90. El primero de ellos es la forma en que la Sala Constitucional le da vigencia directa a través del recurso de amparo, incluso a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. En una sentencia emblemática, donde se aplica directamente la OC 4 del año 85, que tenía que ver con el tema de la nacionalidad, se reinterpretó vía amparo la Constitución política y se cambió el artículo 14 de la Constitución para que donde decía hombre o mujer se interpretara persona para la traslación de la nacionalidad costarricense, y se establece por primera vez en el año 92 el control de convencionalidad en un caso concreto a través de la opinión consultiva. Y lo mismo puede decirse de la OC 585, que este año cumple 40 años, creo, la famosa opinión consultiva sobre la libertad de expresión, que ha impactado todos los regímenes constitucionales de la región, donde la Sala en acción de inconstitucionalidad anula la limitación que establecía la ley de colegiatura obligatoria de periodistas y aplica directamente los estándares de la OC 585. Y entonces, 14 años antes o 15 años antes de que se estableciera el control de convencionalidad, ya Costa Rica lo tenía plenamente integrado a su bloque de constitucionalidad,
y lo ejercía en casos concretos directos, vía amparo, vía acción de inconstitucionalidad, al punto de reinterpretar la Constitución política directamente por esa vía, como una forma de cumplir los estándares y postulados tanto de la Corte como de la Convención Americana. Otros ejemplos que les puedo dar de gran impacto en el país es también la aplicación y el impacto que tuvo la OC 24 del año 2017, que fue la que reconoció el matrimonio igualitario en Costa Rica. En ese momento yo era jueza constitucional, me tocó integrar el pleno que resolvió reconocer ese derecho en aplicación de la propia OC 24 en una votación dividida, pero que tenía al país dividido desde hace muchos años, y que fue esta OC la que fue el catalizador finalmente del cambio para superar ese escollo interno político divisivo que había en el país. Y también, bueno, posteriormente ya se incorpora directamente otros estándares a la jurisprudencia constitucional, directamente a partir de la sentencia Almonacido Orellano y otros. Otro tema que tuvo un gran impacto y aplicación directa a través del recurso de habeas corpus en la jurisprudencia constitucional costarricense es la OC de asistencia consular, la 1699, que implicó que en varios casos, vía habeas corpus, se tutelaran directamente las omisiones de los procesos penales cuando esas asistencias no se habían dado, y se tuvieron que anular muchas veces procesos y volver a empezar hasta que se garantizara este derecho. Y ni qué decirles del impacto que tuvo, y tal vez este es el más grande en una política pública que ha tenido un precedente de la Corte Interamericana en el derecho interno, que es la sentencia Artavia Murillo y otros, que fue el que reconoció el derecho a la fertilización in vitro. Y creo que Costa Rica era uno de los pocos países del mundo que no permitía la técnica de fertilización in vitro. El caso llegó a la Corte, Costa Rica fue condenada, y entre las cosas que se estableció fue que la prohibición de esta técnica infringía los derechos a la vida privada, familiar, a fundar una familia, a la igualdad, no discriminación, afectando especialmente a las parejas con problemas de fertilidad, y que tenía un efecto desproporcionado sobre las personas infértiles, limitando su autonomía reproductiva y su derecho a beneficiarse de los avances científicos. Esta sentencia obligó al país a cambiar toda su estructura normativa y a establecer lo que fue la unidad de medicina reproductiva de alta complejidad, conocida como la Clínica FIB, en la Caja Costarricense de Seguro Social, porque parte de la sentencia era que todas las personas tuvieran acceso a esta técnica, y para eso tenía que estar accesible a través de la Seguridad Social, y con una inversión de más de 8 millones de dólares se estableció la infraestructura necesaria, los laboratorios especializados, los quirófanos de alta tecnología, para que hoy en día más de 1000 bebés han nacido producto de esta sentencia, y eso se llama impacto. Y por supuesto que no fue un tema fácil en el momento, internamente para el país, porque era un tema que dividía, y dentro de la propia Sala Constitucional me tocó vivir ya como magistrada constitucional, aunque yo no fui parte de la sentencia que motivó el caso ante la Corte. Sí estaba integrando la Sala Constitucional cuando el gobierno emite un decreto ejecutivo en cumplimiento de la sentencia de la Corte. La Sala Constitucional anula ese decreto, con lo cual dejaba al país sin medida de cumplimiento. Yo hice mi opinión disidente al respecto,
diciendo que era obligatorio cumplir, que no era necesaria una ley, sino que era de aplicación directa. Y ese fue el criterio que afortunadamente después prevaleció para poder cumplir con la sentencia de la Corte y poder dar base a una política pública que le ha traído mucha felicidad y unión a muchos matrimonios que deseaban formar una familia, tener hijos y demás. Y otra sentencia de gran impacto es la que creó la doble instancia en materia penal, que es el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, donde en ese momento yo integraba el despacho del presidente de la Corte. Fue un proceso de 10 años que tomó 2 esfuerzos legislativos para cumplir y miles de millones de colones de inversión para crear los nuevos puestos de jueces, la infraestructura, la inversión tecnológica, es decir, todo lo que significó crear una segunda instancia completa en materia penal en Costa Rica. Estos 3 casos que les menciono, o estos casos son ejemplos de cómo a través tanto de sentencias judiciales, en nuestro caso de la propia jurisdicción constitucional, o de políticas públicas del Poder Ejecutivo, han tenido un enorme impacto sobre la vida de las personas y los derechos de las personas en el país, y nos han permitido salir a veces de discusiones que tenían trabada la política pública, y que las sentencias de la Corte y las opiniones consultivas han ayudado como a oxigenar el derecho, la política, y nos han dado salidas que finalmente han terminado fortaleciendo el Estado de Derecho. Pero esta sentencia de Herrera Ulloa no solo ha tenido un impacto en Costa Rica, sino para que ustedes vean también el impacto regional que ciertos estándares pueden tener. Este mismo derecho al recurso, a que una sentencia pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto al que dictó la pena y superior en jerarquía, también se dictó en el caso Mohamed versus Argentina en el año 2012, y básicamente lo que este estándar crea a través de estos 2 casos es que tiene que haber un recurso ante juez o tribunal superior, que tiene que ser un recurso ordinario, accesible, sencillo, eficaz, y que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido, que sea además de alcance de toda persona condenada y que respete todas las garantías mínimas. Y estos 2 estándares han impactado diversos fallos también, se han repetido en otros casos en la región. Ya les conté el caso de Costa Rica, que ordenó primero la ley de apertura de casación penal en el año 2006 y luego una reforma en el año 2010 ya más completa, que es la ley de creación del recurso de apelación de sentencia y otros mecanismos de impugnación e implementación en el proceso penal oral. Y ya en el año 2010 la Corte Interamericana supervisó este caso y la garantía y dio por cumplida la sentencia. Y en el caso de Argentina, en los casos Mendoza y otros del 2013, y Gorigotía del 2019 y Valle Ambrosio y otros del 2020, la Corte determinó que la normativa sobre los recursos de casación vigente en el momento de los hechos no garantizaba adecuadamente el derecho a recurrir el fallo, ya que no permitía la revisión de cuestiones fácticas y probatorias por parte de un juez superior. También en Argentina se dictaron adecuaciones normativas importantes en el año 2014. En supervisión de sentencia, la Corte destacó que en esas modificaciones se contempló ya el derecho de toda persona condenada penalmente a recurrir la sentencia ante un juez o tribunal superior que tenga facultades amplias para su revisión,
Se ampliaron los motivos por los que pueden ser impugnadas dichas sentencias y lo tomó como un cumplimiento parcial de la sentencia. Pero ese estándar ha impactado y ha transformado también la realidad de Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, también a veces a través de cambios legislativos y a veces a través de sentencias de sus tribunales. Y así, por ejemplo, en la Corte Constitucional de Colombia, aplicando estos dos precedentes en varios casos, primero empezó exhortando al Congreso de la República para que el término de un año regulara integralmente el derecho a impugnar las sentencias en materia penal y posteriormente ya se terminaron haciendo las adecuaciones normativas. Lo mismo sucedió con el impacto que tuvo estos precedentes en la Corte Constitucional de Ecuador, que en el 2021 adoptó una sentencia en que citó estos estándares y estableció un plazo de 2 meses a la Corte Nacional de Justicia para regular provisionalmente a través de una resolución un recurso que garantice el derecho al doble conforme de las personas que son condenadas por primera ocasión en segunda instancia. Además, dispuso que la Corte Nacional debía elaborar un proyecto de reforma para regular el derecho a recurrir el fallo y dio un plazo a la Asamblea Nacional para aprobar ese proyecto. También en El Salvador hubo modificaciones al Código Procesal Penal, en Honduras, en México, Panamá, y también hay un precedente del 2021 de Paraguay, donde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó en cuenta estos estándares de la Corte para resaltar la eficacia y sencillez que debe tener el recurso contra la sentencia penal condenatoria. Estableció que la aplicación realizada en consecuencia por el Tribunal de Apelación que desembocó en la decisión de no admitir el recurso es incorrecto debido a que incurre justamente en el exceso del tipo formal que la Corte Interamericana pretende evitar y establece algunas pautas. También en el caso de Perú, Uruguay, podemos ver cómo dos estándares no solo cambian la realidad en el caso de Costa Rica directamente por ser el país aludido por la sentencia de Herrera Ulloa, sino que tienen un efecto transformador a través de toda la región. En Costa Rica tenemos también otros ejemplos de estándares aplicados directamente en materia penal que han sido muy importantes e impactantes en el día a día de la jurisprudencia constitucional. Y así, por ejemplo, en la sentencia del 2018, 13.704, que era una consulta judicial hecha por el Tribunal Superior de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, en aplicación directa del caso Amrain versus Costa Rica, de Chaparro Álvarez contra Ecuador, Verón Trujillo versus Venezuela, se establece que el habeas corpus es el recurso efectivo para recurrir las prisiones preventivas dictadas en etapa de juicio y se aplican directamente estos antecedentes ante un vacío, una duda interpretativa que tenía el sistema procesal penal. Y muy importante que en el momento de la pandemia se dicta una resolución, que es la 1-2020, que no es una opinión consultiva, no es una sentencia, pero que dicta unas pautas a seguir de política pública para evitar la discriminación de ciertos grupos vulnerables. Y eso motivó a que la primera audiencia virtual de la historia de Costa Rica se convocara en un habeas corpus de un privado de libertad que quería, que no estaba conforme ni sabía cuál era la política de vacunación que iban a tener
si los privados de libertad iban a tener acceso a vacunación, qué derechos iban a tener, cuáles iban a ser las reglas. Y en esa audiencia participaron todas las autoridades del Estado, del más alto nivel del Poder Ejecutivo, también las más altas autoridades judiciales, y el privado de libertad fue representado por la Defensa Pública del Estado. En esa audiencia en la que yo estuve presente como jueza constitucional, se advirtieron de varios vacíos en la política pública para la protección de los privados de libertad y se obligó al Estado a cambiar toda la política de vacunación y atención de medidas COVID en el sistema penitenciario, y finalmente Costa Rica no tuvo ni una sola muerte por COVID en el sistema penitenciario durante la pandemia. Y hay otros casos también de aplicación directa, donde se han denegado extradiciones por aplicación directa de estándares de la Corte, o por falta de asistencia consular, o porque no hay garantías de independencia judicial en el Estado requirente. Esto todo para demostrarles cómo se vive diariamente y el impacto que tienen los estándares y sentencias de la Corte Interamericana, más allá de los casos propios de condena contra el país. Y uno de los casos más dramáticos que a mí me tocó como jueza constitucional fue tener que intervenir el penal, la sección del penal de máxima seguridad más grande del país, ante unas denuncias de tortura y malos tratos de los privados de libertad. Eso fue empezando yo mi magistratura constitucional. Me ayudó mucho la forma en que la Corte Interamericana evalúa la prueba para poder detectar lo que era una violación sistemática de derechos humanos que estaba pasando desapercibida bajo el uso de la valoración de la prueba tradicional, y me ayudó mucho mi experiencia práctica, que al inicio de mi carrera trabajé directamente con los derechos humanos de los privados de libertad en las cárceles, motines, calabozos y demás, para darme cuenta que lo que los presos venían reclamando en habeas corpus por montones era una realidad. Y lo que estaba pasando es que en casos individuales del mismo sector de máxima seguridad venían diciendo: nos están aplicando gas pimienta directamente en la cara, bajo bolsas, nos ponen una bolsa plástica, nos tiran el gas pimienta, nos ponen hincados con las manos para atrás. Esto viene pasando sistemáticamente, y como no deja rastros en la ropa ni nada, la Sala Constitucional venía declarando sin lugar por falta de prueba estos casos. Cuando yo entro a la Sala Constitucional, hago una matriz y me doy cuenta que aquí hay un patrón sistemático, mismo modus operandi, misma guardia de seguridad, mismo lugar. Y utilizando los estándares de la Corte Interamericana de Valoración de la Prueba, condenamos al Estado por tortura y malos tratos, obligamos a dar atención médica a los más de 160 privados de libertad que estaban en la sección de máxima seguridad. Se obligó a establecer cámaras de seguridad en los pasillos. Se ordenó retirar todo y embalar todos los cilindros de gas pimienta de uso individual que estuvieran en las instalaciones de la reforma, mientras se lograban tomar las medidas de implementación para control y uso de estos mecanismos. Y eso fue primera página en el periódico más importante de Costa Rica. Fue realmente un escándalo nacional, y es a través de la forma en que la Corte Interamericana nos enseñó a valorar la prueba en forma distinta en graves casos de violación de derechos humanos, que esto se logró detectar. Como consecuencia de este caso, perdió el puesto el jefe de máxima seguridad de la reforma, el jefe de seguridad policial, el jefe de máxima seguridad de la reforma. Se ordenó rotar el personal de seguridad porque se detectó que la raíz de todo el problema era un enfrentamiento entre la policía
y los privados de libertad, que había desgastado mucho la relación, y después de esta sentencia no se volvió a recibir un solo caso de este tipo en la Sala Constitucional. Pero como les habíamos quitado el gas pimienta, decidieron reinventarse y aplicarle choques eléctricos a los privados de libertad al año siguiente en la misma sección de máxima seguridad. Y nuevamente me tocó a mí este caso, donde lo que usaban era estos escudos de choque para muchedumbres que tienen aquí un gatillo, y al tocar el privado de libertad se eleva 2 metros y cae rendido. Un caso de un privado de libertad con problemas psiquiátricos, que estaba reclamando su comida porque había salido una cita médica y no le habían dado desayuno, por estar golpeando su portón. Lo sometieron a este trato y además lo golpearon y le quebraron acá más de 13 guardas contra una persona desarmada. Nuevamente la misma valoración de la prueba, no teníamos video, no teníamos testigo, teníamos el informe médico que decía que tenía medidas defensivas, y a través de la forma de la valoración de la prueba, de la carga dinámica de la prueba que aplicamos y la inversión de la carga de la prueba en estos temas, es que se logró establecer la responsabilidad del Estado y eliminar este uso de control sobre los privados de libertad. Y bueno, volviendo al tema del impacto de la opinión consultiva 24 sobre, entre otras cosas, el reconocimiento del matrimonio igualitario, no solo Costa Rica tuvo un impacto directo, sino que varios países de la región cambiaron su legislación o emitieron resoluciones en cumplimiento de esa OC. Aquí hay algunas de las noticias del impacto que tuvo en Costa Rica, donde hoy es una realidad. Esto para hablarles de opiniones consultivas y sentencias que han creado precedentes. Pero una función que se conoce poco de la Corte Interamericana, una competencia, es el dictado de medidas provisionales. Y también esa cambia vidas y transforma realidades, y es uno de los trabajos de mayor responsabilidad del tribunal. Me correspondió visitar a la población Yanomami, que es un pueblo indígena de Brasil, de la zona amazónica. Tienen un territorio del tamaño de Portugal, para que ustedes puedan dimensionar el tamaño del territorio a fiscalizar, y están viviendo una invasión de lo que se llaman garimpeiros, que son mineros supuestamente artesanales que están contaminando todas sus fuentes de agua y de comida con mercurio, y eso está causando la muerte por inanición de niños y niñas, la desnutrición no solo infantil, sino de la población, que además se ve expuesta a malaria y que están casi que en vías de una lenta extinción de no intervenir esta situación. Aquí podemos ver tomas aéreas de lo que debería ser la selva virgen y cómo esto está afectando toda la dinámica de estos pueblos indígenas. La corte, que no solo es una corte de toga, que como decimos es de toga y mochila, se desplazó a territorio Yanomami, que para llegar allá fueron 7 horas a Brasilia, de Brasilia 4 horas en jet a Boavista, 2 horas en Cessna Caravan y 1 hora por la selva caminando para llegar a este palenque, que es donde se reúnen varios de los pueblos de la zona, que tienen varios idiomas y varias tribus, y aquí están los representantes. En la única foto que nos permitieron tomar, como ustedes pueden ver, es como transportarse 400 años atrás en la historia.
Estos pueblos no siembran, sino que solo comen de lo que hay en los árboles y sobre todo en los animales, y por eso es que están en peligro de extinción por esta contaminación de sus fuentes. Hicimos una audiencia con el Estado, me acompañó el juez mexicano, la Comisión Interamericana, el secretario. Ellos tenían un traductor de distintas lenguas a portugués y nosotros llevamos nuestra traductora para portugués-español durante la audiencia. En este momento esas medidas de supervisión están en ejecución. A través de esas medidas de supervisión, las más altas autoridades del gobierno de Brasil, incluyendo el Poder Judicial, empezó a dictar medidas paralelas. Se hizo un grupo de emergencia centrado en Casa Presidencial que maneja directamente el presidente Lula. Se les va a construir un hospital propio para ellos en la zona y se hacen operativos frecuentes no solo para ir eliminando la infraestructura minera de estos garimpeiros, sino para enviarles comida vía aérea todos los días a estas poblaciones, a los lugares más remotos, para evitar la muerte y la vida de estos niños. Este es un ejemplo de cómo el trabajo de la Corte en común, en asocio con el Estado, impacta vidas, salva vidas y transforma vidas. A través de esta presentación lo que he querido es enseñarles esta mirada dual que me ha tocado vivir, el honor de ser jueza constitucional en mi país y cómo se vive la aplicación de la Convención Americana, los estándares de la Corte, cómo eso ha transformado la realidad costarricense en temas muy importantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho y cómo lo vivo ahora como jueza y presidenta de la Corte. Es una Corte que va hasta donde las víctimas más vulnerables y que gracias al trabajo conjunto con el Estado, a través de sus diversas competencias, ya sean casos, opiniones consultivas o medidas provisionales, realmente impacta las políticas públicas todos los días a través de la región. Pero nada de esto sería posible, como dije en mis palabras iniciales, todo sería letra muerta si no fuera por los funcionarios como ustedes en los estados que colaboran con la Corte para que las víctimas puedan tener justicia y les lleguen las medidas de reparación adecuadamente. Y son esos los funcionarios que nos acompañan a la selva, que a veces cuando hacemos visita carcelaria están ahí, los que están todos los días velando porque el trabajo que se hace en el sistema interamericano y a través de la Corte se traduzca en medidas, en transformación de realidades y finalmente salva vidas y cambia la vida de las personas para bien. Y espero que esta experiencia que les he compartido, de la cual yo me he sentido profundamente bendecida en la vida de tener esta oportunidad, les sirva de inspiración de cómo funciona, cómo es posible que en la práctica de los países la Corte viene a ser un aliado y un complemento para mejorar en beneficio de la población de cada uno de los estados la democracia y la dignidad de las personas. Muchas gracias. De esta manera tuvimos la ponencia Mirada Dual del impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Nancy Hernández López. Y de esta manera entonces queda inaugurado nuestro curso internacional Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Políticas Públicas para su implementación. Agradecemos profundamente la valiosa conferencia de la señora Nancy Hernández López, que sin dudas marca un punto de partida significativo para la semana de trabajo
que inicia para todos nosotros. Ahora invitamos cordialmente a todas y a todos a compartir el almuerzo que se servirá en el área designada para este fin. Les recordamos que retomamos nuestro curso a partir de las 14 horas. De esta manera, entonces, el acto protocolar de inauguración de nuestro curso llega a su fin. Muchas gracias por la presencia y por la atención. Nos vemos a las 14 horas. Gracias.